Buenas tardes. En esta oportunidad se me ha pedido hablar un poco de la función notarial en el marco de este estado de emergencia. Como bien sabemos, a partir de diversas normas del Estado, y entre ellas el decreto de urgencia 025-2020, hemos entrado en un estado de cuarentena complicado donde ha habido suspensión de actividades económicas, productivas, el tema del aislamiento y distanciamiento social, entre otras medidas no limitativas para efectos de evitar que esta contaminación sanitaria nos pueda llevar a un estado de una crisis mayor. La función notarial no es ajena a esto y en esta medida, bajo ese marco jurídico, hasta la actualidad se ha considerado a la función notarial como una actividad no esencial, al punto que no ha sido parte de las medidas objeto de excepción de esta situación. No debemos entender a la función notarial sin entender cómo se diferencia del servicio notarial. La función notarial, por concepto y naturaleza, es el conjunto de atribuciones y facultades que el notario tiene por delegación de la ley para efectos de poder brindar un servicio público, ejerciendo una función pública sin ser funcionario público. Por su parte, el servicio notarial de una u otra forma viene a ser esa gestión notarial, conjunto de actividades de la forma y del fondo en la prestación dentro de una organización para efectos de un servicio a la población. Lo digo de otra manera, el conjunto de atribuciones es la función notarial y la forma como esas atribuciones se brindan a la sociedad vendría a ser el servicio notarial. En ese contexto debemos tener claro que la función notarial, reitero, no ha sido considerada como una actividad esencial. Por definición, la función notarial es un servicio público ejercida por un privado por delegación del Estado. Eso quiere decir que el Estado le ha dado las facultades para ejercer a un privado la función pública del servicio notarial en favor de toda la población. Ese es el sustento dogmático y el sustento, digamos, legislativo que establecería la razón por la cual la función notarial debe ser considerada una actividad vinculada al servicio público y como consecuencia una actividad que debe ser garantizada por parte del Estado en una situación ordinaria y no de emergencia. Pero ¿qué sucede en la situación de emergencia? Con mayor razón, la función notarial debe ser una función que debe estar garantizada por el Estado por la misma naturaleza de que se debe prestar a toda la población y en particular a determinados sectores de la población, en este caso ya muy vinculado a las poblaciones de carácter vulnerable. Obviamente tomando las previsiones para que pueda hacerse una limitación en el ámbito de las emergencias sanitarias. No se puede brindar como en condiciones ordinarias, pero sí se tiene que brindar porque es un servicio público y así está concebido. ¿Qué es lo que está pasando con la función notarial en otros países, en otros estados frente al COVID-19? En este caso concreto, por ejemplo en España, se ha permitido desde un inicio la actividad de la función notarial como una actividad esencial, pero sí ha establecido un marco normativo vinculado a casos necesariamente urgentes. En el caso de Argentina también se ha terminado de un inicio de considerar a la función notarial como una actividad esencial, pero se ha especificado para personas en estado de riesgo. En Colombia también se ha permitido desde un comienzo el ser utilizada la función notarial o el ser concebida la función notarial como una función de una actividad esencial, pero específicamente para personas vulnerables y otro tipo de personas consideradas en este marco normativo colombiano en una situación de riesgo también. Finalmente, en México también se ha considerado a la función notarial como una función de carácter esencial, pero en este contexto mexicano lo que se ha regulado más que la prestación del servicio es la condición del notario que lo brinda, al punto que incluso han establecido que se han establecido situaciones muy particulares como el hecho de que el notario que tenga mayor de 60 años o esté en un estado de gestación en el caso de una notaria mujer o en su defecto tenga alguna enfermedad clínica preexistente, de una u otra manera tenga necesariamente que tomar las limitaciones del caso o incluso, de acuerdo a la legislación mexicana se pueda solicitar la concurrencia de un suplente para efectos de que pueda brindar el servicio. En todas estas circunstancias, en todos estos marcos normativos, la función notarial ha sido concebida como una actividad esencialmente básica e importante, aún en el estado de emergencia, pero siempre en cuando se hayan tomado las medidas previas de sanidad y de bioseguridad, fortaleciendo el distanciamiento social para que se pueda brindar con garantía y seguridad, ¿no? Dicho esto, ¿en qué medida esta función notarial, concebida desde su propia esencia como un servicio público,
ejercida por un privado por delegación de la ley y en el marco del estado de emergencia a nivel de las legislaciones comparadas se ha permitido que se brinde en estas circunstancias de crisis sanitaria, ¿cuál es la necesidad de la población que ha evidenciado en el Perú en este lapso de estos 30 y tantos días que estamos en cuarentena? Se han presentado casos y eso lo podemos verificar por la práctica y las consultas que se nos han hecho tanto a quien les está hablando como a muchos colegas con los cuales hemos compartido esta inquietud. Por ejemplo, en el otorgamiento de autorizaciones de testamentos cerrados y por escritura pública. También se nos ha pedido cuál es la posición y cuál sería el procedimiento para manejar en los casos de sucesiones intestadas de personas fallecidas por el COVID. Se requieren muchos beneficios, situaciones muy particulares que no se pueden coberturar en esta situación. También se ha presentado casos requiriendo la designación de apoyos y otorgamiento de poderes para beneficiarios de los bonos como estos de quédate en casa y para otro tipo de pensiones otorgadas y subsidios otorgados por el Estado. No ha habido una normativa que permita que en estado de emergencia estas personas que se encuentran de repente en situación vulnerable o de incapacidad física puedan dar designar este tipo de apoyos y otorgamiento de poderes. Permisos de viaje relacionados al traslado de menores fuera de la jurisdicción por motivos de reunificación familiar o salud. ¿Cómo se puede manejar esta situación? Si, por ejemplo, el menor tiene que trasladarse de un lugar a otro por un motivo de integración familiar o, en su defecto, por un tema necesariamente de manejo sanitario o de salud. Estos procesos de adquisiciones por los gobiernos locales, regionales o demás instituciones públicas que han requerido en algunos casos que se necesite la presencia del notario público para efecto de estas compras masivas de alimentos, producto de estos desembolsos del sector económico, también han generado un montón de incertidumbre y un montón de vacíos legales en este estado de emergencia. Las actas de constatación de hechos para liberar el uso de bienes, por ejemplo, ambulancias o situaciones de otro tipo de bienes muebles que se requieren para suplir situaciones muy particulares en el sector salud, en el sector defensa, que no se pueden realizar porque no hay un marco jurídico para que el notario pueda actuar. Finalmente, esta formalización de los mecanismos de financiamiento bancario bajo el sistema del decreto legislativo 1455, que nos habla del tema de Reactiva Perú, ¿bajo qué formalidad se va a hacer? ¿Cómo se va a instrumentalizar? ¿Cuáles van a ser los instrumentos? En muchos casos, digamos, la necesidad y en un tema normal de una situación que no fuera un estado de emergencia, la utilización de la función notarial en este tipo de servicios ha sido clave para que se pueda dinamizar la economía. Como se puede apreciar, son varios los supuestos que ya en el estado de emergencia están generando que de una u otra manera se requiera la intervención del notario. Reitero, a nivel del marco general no se ha visto como una actividad esencial. A nivel del derecho internacional, de la legislación de otros países, sí se ha tomado como presente la importancia de la función notarial como una actividad esencial. Ante todo esto, ¿cuáles son los temas pendientes que nos quedaría revisar si es que de una u otra manera necesitaríamos que la función notarial se retome durante o después del estado de emergencia? Considero de que los temas a desarrollar son, por ejemplo, las llamadas escrituras públicas electrónicas. Ya el tema de la situación de la tecnología nos permitiría ir a dar este paso y poder formalizar digitalmente algunos instrumentos. También tenemos la creación de un sistema de intermediación digital notarial. Téngase presente que los sistemas de intermediación que existen actualmente son segmentados para etapas muy particulares, como por ejemplo la etapa registral, pero ayudaría mucho generar un sistema de intermediación digital que nos permita no solamente protocolizar digitalmente la documentación notarial, sino todos los medios e insumos o documentación previa para esa protocolización, para esa formalización, como son los documentos administrativos, las carpetas técnicas de levantamiento catastral, la documentación y consultas a otras entidades, la adaptación e implementación de la contratación electrónica y la protocolización digital, pero bajo un sistema mixto que respete la realidad del país. ¿Qué significa esto? Que podemos dar el paso a una digitalización. No podemos negarnos a la realidad. No todos son centros urbanos modernos con acceso a tecnología. Hay áreas urbanas con limitación de tecnología y hay áreas rurales donde hay buen sector productivo, que dinamiza la economía, pero que no acceden a estos medios. Y por último, también tenemos la idiosincrasia de la población, de no ser muy apegada o muy
llana a querer hacer esta situación, digamos, de la contratación electrónica. Tenemos que empezar a adaptar, a implementar esos puentes para que este proceso progresivo bajo un sistema mixto sea una realidad. También debemos ver con mucho cuidado la implementación de las apostillas electrónicas, esta legalización de documentos exteriores que, por ejemplo, ya se aplica en España, se aplica en Brasil, en la misma Venezuela, y que nosotros de una u otra manera hemos todavía sesgado por un tema de un manejo físico, no documental. La reformulación del principio notarial de inmediación, señores, todos los que sabemos del tema notarial sabemos que el sustento del instrumento público es la inmediación con las personas que intervienen. Bueno, nos encontramos en una situación de un estado de emergencia anómalo, donde no siempre la situación nos va a llevar por ese camino. Entonces tenemos que dar un paso para ver de qué manera brindamos seguridad jurídica y damos fe de actos por otros medios que nos permitan que esa inmediación no se pierda. Se han sugerido por algunos otros colegas el tema de las videoconferencias, las grabaciones de voz, las grabaciones de audio. En fin, tendríamos que pensar de qué manera este principio tiene que dar un paso más en el siglo en que nos encontramos. Ante una situación pandémica que no necesariamente va a ser la única, podrían haber muchas más. Tenemos que reformular a su vez el principio notarial de territorialidad en la función notarial. ¿Por qué razón? Hasta ahora se entiende que los notarios son netamente competentes en su provincia. Pero, ¿qué pasaría si es que tenemos a un contratante fuera de la provincia que pueda acceder a un medio tecnológico de intervención? Entonces ya podríamos elaborar y ver la posibilidad de que esto pueda ser una realidad, de que se pueda contratar con las personas y formalizar los instrumentos fuera del territorio por estos mecanismos tecnológicos de seguridad. Como fuera, en esta situación las tareas y los temas son muchos. Concluiré solamente diciendo que la función notarial está desde su propia formación y su propia esencia considerada como un servicio público y por lo tanto creo que erradamente se excluyó dentro de las actividades permitidas para poder realizarse en este estado de emergencia. Evidentemente tenemos que alinearnos a las medidas sanitarias de cuidado y de control que exigen que brindemos este servicio de la manera más responsable posible, pero también es responsable decir que necesitamos que la función notarial se retome y que de una u otra manera sirva para lo que ha sido creada, para utilizar, para emplear y para dar servicio a la población en los casos de suma urgencia. En este contexto, asumiendo que la función notarial es una actividad esencial, propongo que se retomen las funciones notariales con los parámetros que se establezca en coordinación con los órganos competentes del Ministerio de Justicia y con los colegios de notarios representados por la Junta de Decanos correspondiente. En este sentido, es necesario entender que la función notarial no puede parar y que la realidad está exigiendo que esta función se brinde de manera eficiente. Tomaremos los protocolos de cuidado para efectos de evitar ser un foco de contagio, pero como dijo un profesor español, no necesitamos que la función notarial sea un obstáculo para el desarrollo y la reactivación de la economía post estado de emergencia. Considero que en el estado de emergencia, durante el estado de emergencia o posterior al estado de emergencia, estamos comprometidos en la función notarial a dar el paso siguiente a la digitalización de lo que sea digitable, de lo que se pueda hacer digitable. No necesariamente tenemos que ir contra la realidad del país, pero necesitamos ya entender que tenemos que cambiar y ver la situación de la función notarial como algo vivo, no como una simple formalidad, sino como una necesidad de la población. En conclusión, agradezco los aportes de muchos colegas brindados a esto. Me comprometo y desde ya les confirmo que existe un material académico elaborado a mayor detalle sobre estos temas, que espero pronto ver la manera de poderlo publicar o viralizar, pero lo más importante es que todos juntos tenemos que avanzar hasta este cambio. Si nosotros no somos conscientes de eso, créanme que la enfermedad va a ser peor, ¿no es cierto?, que la propia solución que podamos plantear. Muchas gracias, espero vernos en otra oportunidad y sobre la base de esto les dejo mis correos para estar en contacto. Muy buenas tardes. Gracias.